Cambiemos, debería reconfigurarse el ADN. A mí me parece que vos usás la palabra síntoma, que es una palabra psicoanalítica también y médica, y creo que tiene que ver con que efectivamente el radicalismo está en una situación inquietante. ¿Por qué? Porque le plantea Labaña una alianza, trata de llevarlos a una especie de coalición espejo de la que se armó con Cambiemos, con el peronismo dentro. Si querés después hablamos que es una coalición que viene con trampa, ¿no? Pero más allá de eso, es una tentación para algunos radicales. Creo que utilizan muchos de ellos esa coquetería, esa seducción para tratar de negociar dentro de Cambiemos. Y porque además no sería algo nuevo, ¿no? Digo, los radicales lo hicieron con Labaña en 2007. Sí, sí, no sería algo nuevo, pero sería... hay cosas que se están dando que son increíbles. Por ejemplo, que Duhalde se presente como el socio y continuador de Alfonsín. Y que varios radicales lo acepten. Parece una broma, ¿no? Que el factotum del PJ bonaerense, que es el aparato más nefasto de la historia política de la democracia, que destruyó absolutamente todo, el factotum de eso y de otras pillerías, ¿no?, que hubo, se presente como el gran socio y heredero de las ideas últimas de Alfonsín y que por lo tanto esté llamando a los radicales al corral de Creo, Labaña, Jorge, que ¿no? lo dice en lo que pasó en el 2001-2002, ¿no es cierto?, con la crisis tremenda que ha padecido el país. Duhalde, designado presidente de la Nación por el Congreso, y que, bueno, su principal aliado en ese momento fue el radicalismo, que estaba totalmente desahuciado con la crisis. Yo recuerdo esa época en el Congreso donde, bueno, esa alianza con el radicalismo y detrás la sombra de Alfonsín, aprobándole las leyes que necesitaba Duhalde para esa transición. Creo que quizás a eso se refería Duhalde como su amigo Alfonsín, no lo sé. Sí, más. Se presenta como que ese consenso no fue solamente de última generación, sino que fue de antes. Y bueno, lo que trata es de explicar que sería totalmente natural que el radicalismo hiciera un acuerdo con el peronismo, porque a ver, ¿con quién va a gobernar Labaña? Con el peronismo. Si eventualmente llegara a Labaña, básicamente va a gobernar con el peronismo, no, a menos que, no sé, ustedes crean, los que están aquí, que van a gobernar con los santafesinos, con los socialistas santafesinos o algo así, digamos, ¿no? No, va a gobernar el peronismo. No estoy hablando mal de Labaña. Labaña me parece una figura muy interesante. Me parece que si el peronismo fuera Labaña, qué sé yo, habría un país posible. En estas, de todas maneras, hay que tener mucho cuidado porque esto viene con trampa en el sentido de que el peronismo trata con Duhalde y con otros de tener una figura más o menos presentable para imponer una vez más varias cosas ideológicas. Pero vos no pensás en Labaña como un caballo de Troya, ¿no? Por lo menos él no lo está diciendo así, ¿no? No, él trata de gobernar sobre el peronismo, pero el problema es que es cómo gobernar el peronismo, ¿no? Yo creo que si el gobierno no puede gobernar el dólar y Cristina no puede gobernar los juzgados y Labaña no puede gobernar al peronismo, ninguno de los tres tiene alternativa, digamos, ¿no? Alguno de los tres va a tener que hacer algo de esto. Ahora, gobernar el peronismo no es broma. Ahora, Labaña tiene dos escenarios o dos posibles destinos como candidato. Con Cristina en la cancha y sin Cristina en la cancha. Y ahí cambia radicalmente. No, ahí cambia todo. Sin Cristina cambia. Sin Cristina cambia tenemos todo. que barajar y dar de nuevo, absolutamente, ¿no? Pero quiero decir que los radicales están en esa tensión. Creo que mayoritariamente siguen con la idea de ir dentro de Cambiemos y que estamos viendo, solamente estamos oyendo a los díscolos y no estamos oyendo a los tipos que quieren quedarse responsablemente. Hay una vieja idea en el radicalismo. El radicalismo, a ver, tiene una vieja tensión, que Sebrelli la explica así, como si fuera, hay un radical, medio radical populista y medio radical institucionalista, ¿no? Y siempre hay como una tensión entre ellos desde el principio de la historia, desde Irigoyen para acá, digamos, ¿no? Y entonces hay vaivenes en ese sentido. Pero me parece que a tu pregunta de qué debería hacer Macri, que yo no doy consejos, pero yo creo que Cambiemos tiene que rever su gobernanza. Es decir, no solo rever cómo va a ser campaña,
sino rever cómo gobernaría en una segunda instancia, ¿no? Me parece que no puede, Cambiemos, decir, bueno, me votan y sigo exactamente igual. Pero a Me parece propósito de esto, permítanme, yo, si está a mano, si no, ya lo vieron todo, Vargas Llosa le pregunta, ¿qué haría usted si es reelecto? Y Macri dijo, lo mismo... lo están buscando. Dijo lo mismo, sí, pero más rápido. Sí. Es importante. Lo tenemos incluso, Jorge. A ver, sí, dale. Usted gana las elecciones. ¿Va a cambiar su política en algo fundamental o va a continuar exactamente como hasta ahora? Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos lo más rápido posible. ¿Está bien? Entender que ese contexto lo estaban apretando, porque en ese contexto había muchos ortodoxos que la gran recriminación que le hacen a Macri no haber hecho un shock de entrada, ¿no? Si hubiera hecho un shock de entrada, dicen, hubiera sobrevivido. Bueno, pero esa hubiera sobrevivido y no hubiera ocurrido que el mercado hizo ese shock y que estamos influidos y nos cayeron los cascotes, todavía nos siguen cayendo los cascotes de una explosión que ocurrió el año pasado. Ahora están cayendo y van a seguir cayendo durante la campaña electoral, que es algo muy, muy difícil. Uno piensa, un gobierno que dio tantas malas noticias no puede ganar las elecciones. Ahora después piensa, un partido como el kirchnerista, o una facción como el kirchnerista, que tiene tantas falencias de toda índole, incluyendo moral, no puede ganar las elecciones. Bueno, uno de los dos va a ganar las elecciones, salvo que ocurra que los invisibles de este país tomen una decisión en el medio, ¿no? Capielo. No, empezamos diciendo que era un síntoma la aparición de la especulación de darle la vicepresidencia a un radical, un síntoma del radicalismo, pero es un síntoma también de Cambiemos, ¿no? Y necesariamente Cambiemos va a haber necesitado del radicalismo porque la seducción que le está ejerciendo La Baña es muy peligrosa para el gobierno. Entonces, algo va a tener que rever ahí de cómo es esa coalición que nunca funcionó, que nunca terminó de funcionar y que me parece que tiene que hacerlo. De todas maneras, ¿te imaginas? Porque vos dijiste una frase ahí, viste, uno ya titula. Debería cambiar la gobernanza. Sí. ¿Cómo te imaginas que debería ser? Yo no tengo la menor idea de cómo debería ser. Pero ¿Cómo no? te voy a explicar que me parece que cada vez, yo estoy estudiando cada vez más historia política, me apasiona, y que creo que cada vez los periodistas tenemos que volver a los libros y no quedarnos únicamente en el puro presente, digamos, ¿no? Entonces yo te digo, cuando uno ve la historia argentina, ve varias cosas, pero lo primero que ve es que cuando hay instituciones no hay caudillo, y cuando hay caudillo no hay instituciones. Es decir, las instituciones evitan el caudillo y el caudillo evita las instituciones. En la Argentina en general hubo caudillo y no hubo instituciones. ¿Qué le pasa a los gobiernos no peronistas? Que cuando llegan quieren restañar las instituciones, pero les cuesta, porque destruir las instituciones, primero que se hizo sistemáticamente y cuesta mucho reconstruir las instituciones. Y no pueden ejercer el caudillismo. Entonces, hay momentos como este donde no funcionan las instituciones y el presidente no es un caudillo. Te doy un ejemplo. Cualquiera de nosotros, en la desesperación de la semana pasada de ver que el dólar se va, le diría a Macri, si pudiera tener una charla con él, che, actúa sobre el mercado. ¿Qué esperaría un argentino? Que Macri llame por teléfono al que movió el dólar y le diga, negro, no muevas más nada. La próxima vez que lo haces te mando la FIP, te escracho o está fuera de los negocios. Porque así se manejó la Argentina históricamente. Pero la sociedad que demanda, Jorge, hoy en día, ¿caudillismo o instituciones? Pero pará, ahí está, porque yo creo que Fernández Díaz está acá en un punto en donde gente que vos la escuchaste todos los últimos años, Jorge, diciendo... No puede ser el caudillismo, no pueden haber scratches televisivos de una cadena. Todo ese no, en un momento de las últimas semanas, con las subas de los combustibles y demás, en un momento a esa misma gente se le escuchó decir, acá... Falta un caudillo. Falta un caudillo. Falta un hombre fuerte sí. que ¿por qué no armó una mayoría automática en la Corte? ¿Y por qué la Corte le da tan malos negocios? Bueno, vino justamente para no armar una mayoría automática en la Corte. Fue investido como presidente para no ser un caudillo y meterse a los empresarios y apretarlos, escracharlos públicamente. Pero no hay un poco de ingenuidad de decir, vamos a pasar del caudillismo extremo
al institucionalismo. Eso es ingenuo. Yo creo que es una trampa de todo gobierno no peronista. Una transición, digamos, tenés que manejar. Por supuesto, pero no se la ha encontrado tan fácilmente, digamos, ¿no? Cuando uno viaja al exterior, yo viajo por los libros, por suerte, no hay dudas en el mundo de qué nos pasó a los argentinos, ¿eh? Las únicos que tenemos dudas somos nosotros. Pero cuando vos vas y hablas más o menos con intelectuales, políticos, tipos más o menos lúcidos, si no son postmarxistas o nacionalistas a la violeta o estos neopopulistas, todo el mundo te dice exactamente lo mismo. Es lo que no queremos ver, es lo que acaba de escribir Juan Luis Cebrián, que es uno de los grandes intelectuales, fundador del País de Madrid, en Madrid, después de haber pasado por la Argentina, ¿no? Y es el hecho de que el peronismo es el problema y sigue siendo el problema, por más que no gobierne, porque el peronismo es el que creó el lenguaje, el que creó esta tendencia que está dentro incluso de este gobierno, de ver la magia, de ver, de no insertarnos en el mundo verdaderamente, de no tener empresarios verdaderos, porque los empresarios argentinos, la mayoría de los empresarios están en falta absoluta con este país, están en falta absoluta. Entonces, el peronismo es un problema, es una enfermedad grave de la Argentina, que está tan extendido, tan metido en todos nosotros. Pero vos ubicarías específicamente al peronismo como generalizándolo. Sí, al peronismo, no me refiero solo al kirchnerismo, no me refiero al peronismo, que ha establecido cómo son los árbitros, cómo es la cancha, cómo es el reglamento. Es un pensamiento gorila. Bueno, pues a mí no me interesa la palabra. Ahora, Jorge, estamos en una parte, sí, a mí si el peronismo hubiera... Sirvel le está diciendo. Te quiero decir, si el peronismo hubiera funcionado y no nos hubiera traído esta decadencia en la que estamos, yo no tendría muchas objeciones, pelearía por algunos temas institucionalistas. Ponete el sombrero, contale a yo Jorge creo que nosotros, de sombrero disculpame, es interesante esto. Yo no acepto la animalización, vieja animalización que con orgullo algunos antiperonistas se ponen. Yo estoy en desacuerdo, creo que el antiperonismo hizo tanto o más daño que el peronismo. Pero yo creo que soy un posperonista, en el sentido de se tiene que terminar una etapa. Ahora, si nosotros vemos, yo escucho mucho... Pero ¿te acordás lo que decía Perón, que por ahí se aplica, ¿no? No se termina esa etapa, y Perón lo decía, no es que fuimos tan buenos, sino que los que vinieron después fueron peores. Claro. Y eso sigue, de alguna manera, sigue en vigencia, ¿no? Sigue en vigencia, ahora, con una salvedad. Nosotros nunca habíamos vivido una etapa de post-neopopulismo. ¿Qué quiere decir post-neopopulismo? Que no es que vino una dictadura sangrienta y barrió al populismo para crear otro populismo militar, sino que el neopopulismo quedó ahí, quedó en el Congreso, quedó en las instituciones, hay que convivir con él, es un partido importantísimo y además creó una cultura que está metida en toda la sociedad y en los ciudadanos. Ahora, insisto de en todo una tipo. cosa. Sí. Si está tan instalado el peronismo, como vos decís, y yo coincido, y se ha perpetuado durante tantos años en nuestra historia, digo, ¿no será que el argentino tiene un gen peronista? Totalmente tiene un gen peronista. Creo que es el gen con el que hay que luchar. Porque si no no es la vino el peronismo en un plato volador y nos invadió. No, es la sociedad. Es la sociedad. Pero déjame decirte esto. ¿No hay algo positivo que a lo largo de la historia del peronismo? Sí, por supuesto que ha tenido cosas positivas a lo largo de la historia. Todo movimiento ha tenido cosas positivas. Pero lo que quiero decir que cuando vos ves de 70 años para acá lo que ha ocurrido una decadencia muy grande. El peronismo gobernó 36 de esos 70 años y durante 20 tuvo una influencia y presión directa sobre el poder. Entonces no pueden lavarse las manos y decir, no, Menem no es peronista o tal no es peronista. No, fue el peronismo. Y fue el peronismo. Además yo lo he votado cuando tenía 20 años y durante muchos años, más que de 20, ¿no? O sea que lo digo sin complejos. Pero lo que quiero decirte es esto. ¿Quién dijo que no íbamos a sufrir después de una economía chavista? ¿Quién nos dijo a nosotros que el sufrimiento... Respuesta, Durán Barba, Macri primero. Pero luego lo creyó la mayoría de la sociedad. Macri primero, que participó de la magia, de la idea de que nosotros podíamos salir de 5 años donde
con una soja impresionante a 6.50, nos regalaban la luz, el gas, las jubilaciones, 2,5 millones de jubilados, que todo era para siempre, que eso para mí siempre es peor que la corrupción, que es que yo te regalo algo que sé que es provisorio e insustentable y te digo que es para siempre. Eso es de una perversión pocas veces vista. Entonces, yo te hago una pregunta. Cuando se vaya Maduro, ¿el pueblo venezolano va a sufrir cuánto? ¿2 años? ¿3 años? Yo creo que va a sufrir 10 años. Pero hay una administración de las expectativas, digamos. Y creo que el gobierno se equivocó. Yo quiero recordar que este gobierno, si uno sigue la hoja de ruta original, este año creo que estaba previsto 10% de inflación, claro, 12% de inflación. Digamos, ahí hubo, o no se comunicó, o no se tuvo clara perspectiva de lo que estaba, del auto que estaban abordando. El gobierno participa del problema, participa de la magia. Dice rápidamente, crea una expectativa que no cumple. Hace bananismo, que es hacerse el banana. No, esto ya lo tengo arreglado. Hacerse el banana. Venimos de 5 años de economía chavista destruyendo todo y metida como cultura dentro de la cabeza de los periodistas. No solo de la gente de la sociedad y de ciudad, de los periodistas. Además, de los economistas, que a nadie la vio venir, además. Además, hay una cosa fundamental en la Argentina. Somos una economía bimonetaria, siempre dice Juan Leach, no hay un solo manual, uno solo, al que ir a recurrir a una parte del mundo, a un economista que nos diga, che, la salida para una economía bimonetaria como la de ustedes está acá, este es el libro. No hay libro, no hay economista. No hay libro ni economista para lo que somos. Somos un exotismo en la historia de la economía mundial. Y tampoco hay manual para el pospopulismo. No hay. Los historiadores y los intelectuales norteamericanos están siguiendo el caso argentino para ver cómo se sale del berenjenal en el que nosotros nos metimos. Entonces, digo, esto es para ver, y creo que el gobierno ha sido muy... hacerse el banana. Yo rápidamente puedo bajar la inflación. ¿Qué bajar la inflación? La inflación 10 años te va a llevar a bajar la inflación si tenés suerte y si no te choque en el barco y si más o menos poder reconstruir el poder. Es decir, me parece que el gobierno también es peronista en el sentido de generar una magia que nosotros no vamos a salir con magia. ¿Debería cambiar entonces el discurso o ya lo cambió, pero ya está gastado el discurso de la propuesta del esfuerzo, de que este es el único camino posible? No lo sé, yo no sé cuál es el discurso, pero yo lo que te digo es esto. Acá hubo una enfermedad. Es muy ambiciosa la reforma que se propone Cambiemos, no teniendo mayorías legislativas, no teniendo gobernadores. Claro, no tiene nada. Y si gana ahora le va a pasar lo mismo o quizás más, porque el kirchnerismo puede perder o ganar, pero si pierde va a aumentar su cantidad. Por supuesto, y va a ser mucho más radicalizado y todo. Y entonces, ¿cómo va a afrontar un segundo gobierno? No tengo la más remota idea, pero pienso que Cambiemos tiene que repensarse a sí mismo para una segunda etapa, si es que viene esa etapa. Tiene que repensar cómo son los acuerdos y cómo se arma esto. Pero déjame decirte algo. Nosotros tuvimos una enfermedad, ¿sí? Silenciosa, inmortal. Nos la descubrieron y nos dijeron, te tenés que operar. Nos operamos. Después de operar vino un largo vía crucis posoperatorio. Después un tratamiento que nos dejó sin pelo, sin pelo, ¿no? Sin pelo, cansado, reventado, qué sé yo. Y alguien, en el camino, vienen médicos y nos dicen, te operaron mal, yo te hubiera operado antes mejor. Ajá. Viene un curandero que te dice, yo con esto yo te daba 2 cositas y salías adelante. O te viene un homeópata sin diploma y te dice, yo te sacaba adelante. Voy escuchando esto y alguien me dice, escúchame, ¿vos cómo estabas antes? Y yo, hacía tenis, hacía esto, qué sé yo. ¿Y ahora cómo estás? No me puedo levantar de la cama. Y te das cuenta, menos mal que nosotros no votamos por los médicos. Menos mal que no votamos por los médicos. Pero además, y un poco, ya lo dijiste vos, pero el tema es que tu propio médico, Jorge, te había dicho que en 3 semanas salían caminando los primeros pasos. Pero lo que pasa es que también la sociedad... Entonces ya no creo ni en el médico. La sociedad está esperando esos diagnósticos, esos curanderos. A lo mejor el gobierno no confió en la sociedad, no confió en que la sociedad le iba a responder a un diagnóstico crudo. Vamos al esfuerzo, vamos a pasarla mal, porque es lo que heredamos. Optó por, bueno, lo vamos a ir llevando, el gradualismo. Yo creo que sí. Y creo que ellos decodificaron en 2015 el mandato que tenían, sí, la demanda, como cambiá hasta ahí.
andá cambiando despacito, cuidado. ¿Pudo ser una suerte de kirchnerismo de buenos modales? Digamos, no te hago cadena, no te entro a patadas en un medio. No, me parece eso sí que me parece injusto, ¿no? Con el kirchnerismo no se jode. El kirchnerismo es una de las ideas más fuertes, que después si quieren hablamos de la grieta, es una de las ideas más fuertes que hay en la Argentina y es una idea totalmente autoritaria y que va por todo siempre. Si vuelve, va a ir por todo igualmente, como siempre, porque no tiene marcha atrás. Pero ¿no? lo están diciendo, digamos, no hay ahí si algo vos podés decir es que están siendo honestos. Todos los que vos escuchaste dicen que debería haber una regulación del mercado cambiario, es decir, alias el cepo, que deberían controlarse los componentes, las estructuras de precios y hay que revisar y hay que hacer control de precios. Y lo que no te dicen es hay que poner de vuelta las retenciones al campo, Sí, hay que declarar también el default, hay que usar las reservas y hay que, no sé, hacer un acuerdo con China, que siempre con China no van a hacer relaciones carnales, ¿viste? Vamos a tener amor contra natura, pero ellos no van a decir que son relaciones carnales, sino que van a ser, es por amor, por Mao, no sé, por alguna cosa van a inventar. Pero la verdad es que, digamos, a ver, no hay soluciones mágicas, nosotros sabemos que no hay soluciones mágicas y que me parece que debemos ser cuidadosos y no caer en la demagogia. Yo estoy convencido que la demagogia fácil es la gran cultura de época. Lo veo en las redes sociales, lo veo en los medios, lo veo en los discursos de los políticos. Tu última columna es esa. Sí, eso se vio en el Congreso de la Lengua, que era tan fácil. Contá ¿viste? qué pasó en el Congreso de la Lengua. Que hubo una corriente bastante extendida de intelectuales de América Latina y de Argentina muy particularmente, que era fácil decir la lengua, digamos, el español es la lengua del conquistador, ¿no? Sí, todas las lenguas son del conquistador. El Imperio Romano generó una lengua, por supuesto, pero venir a tirarle por la cabeza a España, hoy, 500 años después, ese asunto deleznable, que fue maravilloso y deleznable, porque también trajo cosas maravillosas España a América Latina, pero tirarle por la cabeza el tema a ver, además esa visión un poco romantizada, que es, vinieron unos soldados malos, sedientos de oro y de sangre, y acá había una comunidad hippie en América, en México, por ejemplo, había una comunidad hippie ecologista, tipo Avatar, ¿viste? Y se abrazaban todos. No, en México estaba el Imperio Azteca, que a las tribus inferiores las asesinaba, las esclavizaba, que tenía además el sacrificio... Los rituales de arrancar el corazón. El sacrificio humano como una obligación. A mí no me gustaría haber vivido en el Imperio Azteca, te digo la verdad, ¿no? Bueno, ese grado de estupideces que se dicen, además como si los argentinos y los americanos no hubiéramos roto con España. Rompimos en 1810, 1816, 1820 en toda América Latina. ¿Y quiénes terminaron a los indios en la Argentina? Rosas y Roca, para poner solamente dos. Acá, o sea, el líder nacionalista en la que se basa el peronismo y Roca, el líder liberal por antonomasia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pero es fácil decir esto. Pero en el Congreso de la Lengua, les que, no sé cómo ahora finalmente se dice, reivindicaban los lenguajes originales de los pueblos originarios. ¿Cómo se dice? Bajaron de los barcos. O sea, son nietos, bisnietos, digo. Además somos todos... españoles, italianos, judíos. Casi todos bajamos de los barcos y de familias. Pero yo no tengo ningún problema con la diversidad de las lenguas originales. Nadie está discutiendo esto. Lo que se está discutiendo es que puede haber una unidad de la lengua muy interesante que en el siglo XXI implica... mira, el español es el cuarto idioma en el mundo económico, ¿sí? Es el cuarto idioma del mundo. El primero es el inglés, el segundo el chino mandarín, los dos imperialismos de hoy, ¿no? Después está el francés, que se ha cuidado muchísimo Francia de tener una política sobre el idioma, y después venimos todos nosotros. 21 países. Yo quiero plantear que estamos hablando de esto porque sigue siendo seductor el discurso
con ciertas pinceladas o más de alguna pincelada demagógico. Y también hay que reconocer que hay otros discursos que no terminan de dar respuestas acá y en Argentina. Y la gente, un poco yo hacía el chiste ayer de Jagger, que se tiene que operar el corazón, y Richard, que hasta hace 10 minutos desayunaba con whisky. Y entonces la gente dice, bueno, si al final al quirófano vas igual, si hiciste dieta como Jagger, prefiero la vida del whisky de Richard. Es decir, también hay otro camino posible. Y está siendo seductor, Jorge. Hay un nacionalismo... Lo institucional, la república, no ha dado tan cabales respuestas, entiende una buena parte de la población. Sí, yo creo que ha dado respuestas extraordinarias, pero no han sido suficientes. No, ningún sistema es suficiente para... Por otra parte, cuando te hablan del neoliberalismo, viste que los progres, y ahora cruzados todos por el nacionalismo, quieran o no quieran, te hablan de todo lo que no son ellos es el neoliberalismo. A ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de neoliberalismo? De liberales de izquierda, socialdemócratas, socialcristianos, centroizquierdistas, todos. Es decir, ¿sabés de qué están hablando cuando dicen neoliberal? Del capitalismo mundial. Como no pueden decir el capitalismo, estamos contra el capitalismo, que lo podrían haber dicho, como decía el viejo marxismo-leninismo. Pero ellos también son capitalismo de alguna manera. Claro, ellos son capitalismo corporativo, no saben cómo, sí, realmente no saben cómo posicionarse. Yo creo que un capitalismo humano, inteligente, democrático, republicano, ha dado muestras en el mundo de prosperidad. Prosperidad hasta ahí, por supuesto, porque además hay una cosa nueva, muy impactante, que es que la globalización cambió las cosas. Lo que estamos viendo nosotros en Europa y en Estados Unidos es culpa de la globalización. Es decir, la globalización les pegó a los grandes, a los poderosos, contrariamente a lo que nos decían los intelectuales de izquierda, que decían la globalización es un truco de los países poderosos contra los países pobres. No, mentira. Nadie, ninguno, como son soberbios, el señor Chomsky, por ejemplo, no levantó la mano y dijo: me equivoqué, parece que la globalización nos pegó a nosotros también. Sí, le pegó a Estados Unidos, le pegó a Alemania, le pegó a Europa muchísimo, y benefició a muchos países asiáticos y empieza a beneficiar a algunos países latinoamericanos que hacen los deberes, no como nosotros que no terminamos de hacer los deberes nunca, digamos. Mientras, me permiten, así todo el mundo toma agua, vemos que hoy, que feriado, que parecía que pasaba poco, se lanzó Massa. ¿Quieren ver a Sergio Massa? Dijo algunas cosas, a ver. El gobierno lleva un tiempo diciendo que el problema somos los argentinos y las argentinas, que el problema es la Argentina. Miran a un costado, le echan la culpa a décadas de fragilidad y atajos y se lavan las manos, no se hacen cargo de su fracaso. Se hacen los tristes o los enojados y levantan el tono. Esa es su nueva estrategia. Quieren esconder sus errores, disimular las consecuencias de sus malas decisiones y de sus malas políticas. No nos vamos a creer ese cuento. El problema no es la Argentina. El problema es Macri y el camino que eligió para la Argentina. Un mal camino, un camino equivocado, un camino que solo para muy poquitos. Fracasó él, fracasó Macri, fracasó su equipo. No fracasaron los argentinos y las argentinas. Bueno, eso seguramente va a ser como un concepto fuerte de campaña de Massa, que es: no fueron ustedes, fue Macri, es decir, no fue la sociedad, que también alguno podría decir, Massa podría decir, se equivocaron, hubo un error. No, es Macri y su equipo. Está en campaña. ¿Cuántas veces? Yo entendí que ya se había lanzado la campaña de Massa, pero veo que hay como un revival todo el tiempo. De que se está lanzando. Yo escuché, escuché parte, casi todo el discurso de Sergio Massa, y dijo todo lo que la gente quiere escuchar. Claro, hablando un poco de lo que vos señalabas, Jorge, esta idea de barata. Claro. Sí. Bueno. No, pero lo cierto es que tiene de alguna manera explicación el revival de Macri, que es de Massa, perdón, que es la potencial candidatura de Labaña, ¿no? Que dicho sea de paso, no estaba en el acto, sí estaba su hijo, pero Labaña no estaba, siendo que ha formado parte del equipo de Massa durante todo este tiempo. Claro. Pero evidentemente responde al temor del líder del Frente Renovador ante el avasallamiento
de La Baña en el escenario público. Yo diría que, por supuesto, que este gobierno fracasó. No sé cómo hubiéramos evitado el sufrimiento. Hay algunas teorías. ¿Vos dirías así, este gobierno fracasó? Este gobierno fracasó, los Kirchner fracasaron, Duhalde fracasó, De la Rúa fracasó, Alfonsín fracasó. Alfonsín catastróficamente fracasó en lo económico. Catastróficamente, mirá lo que te estoy diciendo. Y Menem fracasó y nos llevó al fracaso. O sea, fracasaron todos. No, digo, acá nadie está libre de decir yo no fracasé. Insinúa La Baña que él no fracasó, porque le tocó un periodo de la historia absolutamente insólito. Vino el Remelenikov, hizo el gran trabajo, veníamos del 2001, el fondo del pozo, y él condujo. Además, él no fue el estadista que salió, que sacó adelante a la Argentina, siempre tuvo a un macho alfa por encima, que era o Duhalde o Néstor Kirchner, ni más ni menos, digamos, ¿no? Dos peronistas fuertísimos. Así que fracasaron todos. Fracasamos. Es que históricamente fracasamos. Ese es el asunto que nos duele a los argentinos entender. Venimos fracasando no de ahora, no de estos que acabo de nombrar. Venimos fracasando hace décadas y décadas y décadas. Y acá adentro no que compramos todavía la idea, y afuera es tan sencillo, nos miran y se dan cuenta de todo. Y ven nuestra caída en todo y se agarran la cabeza, no pueden creerlo. Porque si fuéramos un país pobrísimo, un país sin talento, un país, bueno, está bien, pero un país impresionante con un potencial tremendo. Ahora, pero señores, yo tengo que hacer una tanda, lamentablemente. No, bueno, pero una nomás ahí, la dale. dejo. Que a pesar de todo eso, cada 4 años se renueva una ilusión. Sí. Digo, con esa historia eterna de fracasos. Como un mecanismo de supervivencia, y está bien, digamos. Bueno, nos queda ¿crees, eso, ¿Y crees hoy que el gobierno es capaz todavía de renovar una ilusión? No sé. Fuerte, ¿eh? Si fuera una sesión, dejamos acá, pero no vamos a dejar acá. Quiero que digas, El Puñal, que escribió Jorge Fernández Díaz, plantea el tema a raíz del Puñal y vamos a la tanda, dale. Hoy a la tarde, soleadito, en el jardín de su casa, ¿sabés quién estaba terminando de leer El Puñal? Tu Sí, el novela libro de donde Jorge. se mezcla el espionaje y la política en la Argentina. El ministro de Justicia, Germán Garabano. Haría bien. Consejo de su hijo, le dijo, no te lo pierdas, léelo. ¿Es premonitorio El Puñal lo que se está viviendo hoy del cruce de la política y del mundo del espionaje? Vos ya lo escribiste hace ¿cuánto? ¿4 años? 4 años, sí. Mira, vos y yo sabemos, y todos los que estamos más o menos acá, que eso siempre fue así. Es decir, un servicio de inteligencia, en algunos casos casi privatizados y en otros casos no tanto, que hacen trabajo non santo, que se mezclan y que los servicios, siempre que voy ahora se publicó en Francia, que se llama El Guardián de la Gioconda, se llama El Puñal en Francia, ¿no? Y entonces me hacen una entrevista y me dicen, ¿pero cómo es esto de los servicios de inteligencia? Sí, se usan exclusivamente para perseguir periodistas, para arreglar causas, para... Bueno, es muy impresionante eso, ¿no? Yo digo, no solamente se usa para eso, también se usan para otras cosas, ¿no? Más serias. Pero esa connivencia con la política, esa connivencia con el narcotráfico, es inevitable, es así. Garabano tendría que haberlo leído hace 4 años, en todo caso, y no ahora. De todas maneras, es un tema interesante. Yo nunca quise mezclarme con los agentes de inteligencia. Por ejemplo, ni siquiera para hacer las novelas de Remil. Porque me parece a mí que te terminan intoxicando, digamos, ¿no? Te cuentan historias que vos, incluso si las tuviera que ficcionalizar, vienen con trampa. Y prefiero... No, ahora, hay ciertos periodistas que se han metido en ese mundo, se han dejado penetrar por ese mundo. Es un mundo muy oscuro y muy complejo. ¿Cuál es mi gran miedo del momento? Mi gran miedo del momento es que se instale la idea en algún sitio, una idea tranquilizadora, digamos, de que el problema de la economía argentina son los cuadernos. Finalmente, el problema es que hay muchos empresarios que están entrampados, que no van a invertir, que están asustados y que poquito borrón y cuenta nueva. ¿Qué es esto que pasa de vez en cuando en la Argentina? En la historia del peronismo son especialistas en autoamnistías, por supuesto. Se han autoamnistiado de miles de muertos en la década del 70. De miles de muertos. Imagínate cómo no se van a amnistiar si vuelven a tomar el poder de todo esto. La verdad es que este gobierno de ricos tiene una virtud interesante, que es que permitió el juzgamiento de algunos ricos
¿Qué hicieron? Pagaron coimas al peronismo. Pagaron coimas al peronismo. Esta es la verdad. Tengo miedo que todas estas operaciones que hay de inteligencia no solo estén apoyados por el kirchnerismo, sino estén apoyados por parte del peronismo y estén apoyados por empresarios poderosos que les interese que la causa se caiga. Bueno, Duhalde dijo que si él fuera presidente los indultaría a todos los empresarios que están involucrados en las causas de los cuadernos, textual. Bueno, No tengo que agregar nada. Entonces. Y Lavagna Claro, dijo, sí. con la corrupción no voy a hacer campaña. Exacto. Claro. Que es, digamos, si tu armador está diciendo esto y vos decís que no vas a hacer campaña con la corrupción, bueno, es que no se puede no hacer campaña con la corrupción, muchachos. Acá pasó una cosa gravísima, gravísima. Pero vos tenés una frase: heladera vacía mata ética. Totalmente, sí. Explícala. Sí, es que la economía finalmente pesa, por lo menos en las encuestas, de manera muy decisiva y la corrupción no lo es tanto, ¿no? Finalmente hay un acostumbramiento en la sociedad, bueno, todos son corruptos. Bueno, si todos son corruptos, lo bueno es que funciona la economía y nada más. Pero hay una gran duda de si realmente la próxima elección no es una elección por los valores. El gobierno diría por los valores, yo diría por algo más grave, que es por en qué sistema queremos vivir. Si no es una porque verdaderamente creo que esa es la discusión de fondo, ¿no? Es decir, ¿en qué sistema queremos vivir? Si en medio de esta crisis terrible que está viviendo Venezuela, no hay un solo kirchnerista que salga y diga: Venezuela, repudiamos lo que pasa, repudiamos a Maduro, estamos en contra. Si todo lo que están diciendo es: nosotros consideramos, lo voy a traducir, consideramos que Maduro está sufriendo lo que Perón sufrió en 1955 con la Revolución Libertadora, el imperialismo y qué sé yo. Porque esto es lo que están diciendo y esto es lo que creen. Y si vos te abrazás, en el peor de los momentos, te abrazás a un régimen como ese, bueno, lo que deja, por eso beneficia tanto a Macri, porque si vos me das a elegir entre ir a Venezuela o salvarme de Venezuela, bueno, siempre elijo el mal menor. Pero ahora podría ser que la gente diga: esto era así, iba hacia Venezuela, pero me subí a unas sandalias con medias. Y entonces ya no voy a Venezuela. Esas sandalias con medias van a un peronismo. A un peronismo, si vos permítanme esto, sí, ¿no? Digamos, sí, entre millones de comillas, un peronismo blanco. Sí. ¿No? Sí, bueno, peronismo... listo, yo ya está. Gente que te diga así, vos debés tener gente conocida. Te digo, bueno, Lavagna es. Por supuesto. Arma con radicales, ¿no? Arma con socialistas, no se deja capturar por el peronismo totalmente, pero los tiene que integrar. Sí, cosas que uno escucha, porque las grandes reformas de este país sin el peronismo no se pueden hacer, claro. Y bueno, me pondré un broche y allí voy para que las grandes reformas se hagan. ¿Qué dirías de esto que yo te digo que dice gente? A mí me parece que es una posibilidad, sin embargo, tengo que decirte que a esta altura del partido siento que esa alternativa implica que el peronismo se salga con la suya. ¿Qué quiere decir que el peronismo se salga con la suya? Y que los moyanos no vayan presos, y que los multimillonarios de la CGT no sean tocados nunca como fueron tocados, y que se le devuelvan a cierta manera corporativa y mafiosa de manejar la Argentina, y volver a una idea de vivir con lo nuestro, etc. Yo creo que Lavagna está por encima de todo esto que acabo de describir. No es, sería injusto decir que él quiere simplemente volver a Aldo Ferrer. Me parece que sería injusto. Además, yo me pasé este tiempo diciendo: Cambiemos necesitaría una coalición espejo con la cual hacer una alternativa y construir un sistema político para construir un país, porque no es posible construir un país con una grieta como la que estamos viviendo, una grieta patológica como la que estamos viviendo. Pero me parece que el peronismo en esta oportunidad lo que quiere es verdaderamente limpiarse, y me parece que eso es muy peligroso, y no sale con contundencia este grupo del peronismo central, del peronismo republicano, a decir: no, nosotros repudiamos todo lo que pasó con el kirchnerismo, repudiamos a Debido, repudiamos, y no lo dice con claridad, y al no decirlo con claridad, a mí me genera mucha inquietud, y si a mí me genera inquietud, me pregunto qué le generará, por ejemplo, al GEN, ¿no? A Margarita Stolbizer, que es la Lilita Carrió, digamos, de esa coalición. ¿Se va a manejar como Lilita a los gritos? Digamos,
hay que entender que Massa está dentro de esa coalición y que Massa habla todo el tiempo con el kirchnerismo, con Máximo Kirchner, y que es incapaz de hablar mal, de decir, a ver, les creería si todos estos peronistas blancos, como vos decís, o el peronismo blanco, de repente dice, no, mira, nosotros no bancamos esto, no bancamos, creo que están bien presos, creo que habría que poner presos. Bueno, si tuvieran esta posición, realmente sería un peronismo republicano, pero no se puede ser un peronismo republicano sin participar de la República.